comentario, doctora Agustín Álvarez o doctora Estefanía Villalobos? Bueno, como podemos ver, hay tres abordajes y realmente la diferencia va a ser lo que uno tiene a la mano, la habilidad y los recursos. Aunque los tres pueden considerarse válidos, siempre hay que valorar lo mejor para el paciente, pero incluidos nosotros. Como bien dice el doctor Totti, pues la ergonomía de la laparoscopía, que si estamos en nuestros primeros casos, híjole, yo creo que es lo único que van a programar ese día, porque salen mal, ¿no? Entonces, pues valorar todo lo que tienen en cuanto a recursos, habilidades, mentores. En ocasiones esto no es para hacerlo solo, aunque sea abierto. Y pues quédense con la idea de que lo ideal siempre va a ser algo retromuscular que reconstruya a este paciente. Solo agregar a lo que dijo correctamente, vamos a coincidir en algo, dijiste correctamente a todo, y es que la habilidad es importante, estamos de acuerdo, el dominar una técnica, el tener los recursos, pero nada de eso sirve porque el robot, aunque lo maneje Totti, no va a operar solo si no sabe colocar bien los trócares, si no sabe colocar bien al paciente, si no hay un estudio de imágenes correcto, si no calculan bien la distancia del overlap. Todos esos detalles yo busqué mostrarle que la belleza está en los detalles. La preparación preoperatoria del paciente en estos casos es muy importante. La habilidad, bueno, todos los cirujanos tenemos algo de habilidad y la que no tenemos la desarrollamos en el tiempo, porque ningún cirujano es manco. Todos tenemos dos brazos y el resto lo desarrollamos en el camino, ¿de acuerdo? Así que tampoco es que el otro es o aquel es más hábil que el otro, no, uno lo desarrolla. Sin embargo, lo que sí es importante es que ustedes se fijen en los detalles anatómicos, estudien bien a su paciente, conversen bien con su paciente la ganancia. Las mallas, aunque estén en el espacio retromuscular, tienen un periodo de cicatrización importantísimo. Y en ese porcentaje de cicatrización genera retracciones, mucho más cuando son on-lay, pero genera retracciones y los pacientes se quejan en el postoperatorio después de un mes, 2 meses, que le tira, es decir, van a tener cosas que los pacientes sacrifican algo por otras cosas. Y eso tiene que conversarlo con los pacientes también. Isso é muito importante. Lo chamamos de alinhar expectativas. Então, discutir com o paciente, porque normalmente não vai ficar satisfeitos com a parte estética. É muito difícil. Se não lo colocas uma malha on-lay, é muito difícil que vão a ficar satisfeitos com a parte estética. Minha experiência. Porque não interessa o reparo retromuscular, o melhor do mundo, com o cierre do músculo. Se tu não colocas uma malha on-lay, sempre fica um pouco abaulado e o paciente retorna e não interessa. Mas a cirurgia está bem, doutor. Pero hablamos de denervación. Sí, no, pero casi todos los que tienen hernia van a tener denervación y músculos atróficos. Entonces, En el tamaño de hernia que estamos a hablar. También pones supraponeurótica. Sí. Abierta. Cuando voy a hacer, coloco pré-peritoneal y on-lay. En las hernias, sí, abierta. En las hernias gigantes. Estamos hablando de hernias grandes. Para hernias como esta, hasta 11, esta hernia, para mí, el reparo y la sutura del músculo, para mí es muy buena. Muy mejor do que la laparoscopía. No sé si hay alguna pregunta. En este tipo de hernias, precisamente el TAR, la desinserción del transverso del abdomen, estoy hablando de cirugía abierta, no estoy hablando de cirugía ni robótica ni laparoscópica. O sea, desde el punto de vista de cirugía abierta, tú a este paciente, ¿qué le habrías hecho? Es decir, ¿dónde habrías hecho un TAR? En los que enseñé en las fotografías. Sí, estos casos normalmente lo que hacemos es un TAR reverso. Sí. Vamos por la incisión y a partir O sea, de la es incisión. lo más cómodo. Pero por eso le preguntaba en cirugía abierta, Estefanía,
yo creo que es una muy buena indicación el TAR en cirugía abierta, Sí. precisamente abordar ese tipo de hernias laterales. Perdón. Abordar ese tipo de hernias laterales, pero también es verdad que en este tipo de hernias hemos visto un poco de todo, gente que pone la malla arriba, gente que pone la malla por debajo del oblicuo, o sea, se ha visto un poquito de todo. Entonces me gustaría saber cuál es tu técnica desde el punto de elección en cuanto a la colocación de la malla. ¿En estos pacientes sueles hacer un TAR o no? O sea, como tal, la liberación del transverso es de la línea semilunar. Entonces, si estoy en una hernia lumbar, no necesariamente voy hasta la línea media a desinsertarla, sino que el espacio que sí busco a través de esa incisión es el espacio preperitoneal, que obviamente me tiene que quedar el transverso arriba y la fascia transversalis y el peritoneo por debajo. Ese es un plano muy cómodo para cuando hay bordes óseos, porque no se limita por ningún borde óseo. Entonces, ya sea la cresta o sea el subcostal o donde me encuentre, es muy fácil irme por debajo del hueso, del que sea, y se va, o sea, la disección. Entonces puede uno poner mallas bastante grandes. Cuando estás en lumbar y en subcostal, no es raro que, pues, si o sea, somos cirujanos y de la nada es ese plano areolar bonito que como que te dejas ir, y pues está el diafragma, y entonces nada más saber el límite anatómico en cuanto ya es fascia endotorácica. Bien, ¿tengo otra pregunta? Sí, un par de preguntas. Nosotros tenemos un montón de estas porque los urólogos nuestros les gusta la cirugía abierta. Y el problema principal de estas hernias, pues lo estaban diciendo por ahí, es la denervación. Por cierto, algo de interpretación, no es lo mismo las hernias de Estefanía que las hernias de los doctores, y se pueden hacer las dos. Pues uno puede escoger dependiendo de cómo tenga la piel, nada más. Yo he visto mucho que el tipo de malla, sobre todo la malla más pesada, tiende a dar menos denervación si tenés que poner un onlay encima, y pues no tengo mucha experiencia en fijaciones óseas, pero el doctor Nowicki siempre dice que cuando hay laterales, fije lo óseo para que esa malla se mantenga tensa todo el tiempo. Yo no he visto que la onlay haga o detenga el bulging de la zona. ¿Por qué? Porque eso solo se atiende con teniendo nervios nuevos o haciendo fisioterapia y dándole TENS todo el tiempo. Quisiera saber, doctor Totti, sobre todo que usted dice esto del onlay, ¿cuántos usted ha visto que sí se aguanta y cuántos no, para si no incluirlo en la práctica? Mira, para mí, onlay solo en combinación con una malla preperitoneal. No, onlay no está en la mesa acá. Tiene que ter un reparo preperitoneal con cierre de la musculatura, y solo para manter la integridad de la musculatura próximo a los bordes óseos, una onlay. Solo. Aún con esto, yo he visto, bueno, no tengo muchos con onlay, pero he visto que sí se abomba. En caso suyo, ¿cuál es la diferencia en donde no se los abomba? ¿Qué tipo de malla usa? ¿Lo fija al hueso? Siempre la fixación onlay para mí es obsesiva. Es con millares de puntos. Circular, con suturas. Y mira, o que es importante es que la malla extraperitoneal es enorme. Y como tú, en mi hospital tenemos trasplante hepático, trasplante renal. Entonces esos casos, tengo en mi fila 26 casos de esos. Los invito a ir a Porto Alegre a hacer porque es muy trabajoso. Sí, caipirinha. Con respecto a esa conversación que tuviste con Nowicki, ¿cuándo fue? Eso fue en el 2019, le pregunté por eso. Me parecía porque actualmente trata de no fijar mallas contra prominencias óseas, Sí. así como cuando él partió el TAR, colocaba puntos trans faciales, que actualmente no los coloca, todos crecemos, hasta el papá Dios también crece. Entonces, él trata de no hacer fijaciones óseas porque la limitación funcional y el dolor es bastante importante. Es decir, versus una retracción, que las retracciones se pueden manejar con kinesioterapia, con masoterapia, ¿ya? Así que, y lo que estabas preguntando sobre, igual hay bulging, hay asimetría, sí, es lo que dije al inicio. Es súper importante que tu conversación antes con el paciente nunca va a tener simetría y nunca va a tener 100% de ganancia en su resistencia.
algo de abombamiento, hay algo siempre, no puede ser 100% perfecto. Adelante. Bueno, los felicito por las exposiciones. Solo quería hacerles una pregunta, ya que ninguno de los tres mostró la incisión de McBurney, que es una incisión que todavía acá a veces la podemos llegar a ver y es una herida que está cercana a los rebordes óseos. ¿Tienen alguna consideración especial para el reparo? Cual sea fuera la vía y cual sea fuera la opción, más que nada en qué sitio colocarían la malla y bueno, si hay algún reparo especial. McBurney normalmente consegues hacer fácil por laparoscopia o por ITEP. Normalmente. Perfecto. Normalmente es muy sencillo. Es como la cirugía. No precisa el robot para. Es la cirugía insigne y con eso partió el doctor Jorge Dáez cuando migró de ITEP inguinal en el 2014-2015, siguió con la ITEP para la parotomía en McBurney y de ahí fue a las Spigelian. Sí. Así que, pero extraperitoneal o malla preperitoneal por vía intraabdominal, cualquiera de las dos opciones. Por vía abierta sea aún más difícil que por vía laparoscópica robótica, creo, ¿no? O sea, Sí. depende mucho del tamaño de tu defecto, porque en ocasiones el defecto te da, obviamente, No. si tienes un defecto de 20 por 10 y nació ahí. Es una laparotomía. Exacto. Bueno, pero estamos hablando del tamaño del saco herniano igual. También vas a discutir eso. También vas a discutir eso. Soy mujer, todo voy He a discutir. aprendido muito com a Adriana. Ella me hizo. Enseñaste diga bien. ella. Enseñaste Me bien. encanta. Han Otra- discutido ya. Vamos a... ¿Más preguntas? No, vamos a... En honor al tiempo, damos por finalizado el debate y muchas gracias a los expositores.